Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, vamos a encontrar esta historia de un hombre que tenía que pasar de muerte a vida, que tenía que nacer de nuevo. Dice en el versículo 1 de Juan 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿No? Interesante el nombre de esta persona, Nicodemo. Nico significa vencedor y Demo significa pueblo. Así que, ¿qué significaría Nicodemo? El vencedor del pueblo. Amén. ¿Sí? Entonces, he escuchado la palabra Nike, ¿sí? Viene de la diosa, ¿sí? Griega, ¿sí? De ahí viene Nicodemo. Era un principal entre los judíos. Eso significa que él era miembro del Sanedrín, era un rabino, ¿sí? Posiblemente a lo mejor hasta un sacerdote, ¿sí? Era un hombre muy importante, muy religioso, de muy buena reputación, de muy buen testimonio, que es como ellos se consideraban. ¿Recuerdan cuando el publicano fue a orar? ¿Sí? Y había ahí un fariseo, ¿verdad? ¿Qué decía el fariseo? Gracias, Señor, porque no sé cómo es el ladrón, yo ayuno, yo diezmo, yo hago esto, yo hago el otro, ¿verdad? Sí, se creían puritanos, perfectos, se creían santurrones. Pero Jesús, que conoce el corazón, les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, solo por fuera, apariencia de religiosidad, pero por dentro estaban podridos. Y este hombre dice en el versículo 2, que era un principal de los judíos, y viene a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, ¿no? ¿Por qué este hombre viene a Jesús de noche? ¿Qué dice? Los judíos se habían puesto de acuerdo que cualquiera que siga a Jesús o crea en él sea expulsado de la sinagoga, ¿sí? Ahora imagínense si a un pastor lo expulsan de su congregación. ¿Qué sucede con ese pastor? ¿Sí? Primero pierde su trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Pierde su congregación, la comunión con los santos, y tendrá que ir a buscar otra iglesia o dedicarse a otra cosa. Asimismo él, ¿sí? Si era expulsado de la sinagoga, perdía su reputación, su estatus, su posición, ¿sí? Como rabino, como miembro del Sanedrín, que era como hoy en día decir, por ejemplo, ser miembro de, qué sé yo, de la Asamblea Nacional, ¿sí? Era muy importante, eran los regidores de la ley de Dios en aquel entonces. Así que ellos iban a perder, si era expulsado de la sinagoga, perdía todos esos privilegios, esos derechos. Por lo tanto, él no quería que pasara eso, y por eso viene de noche al Señor. Amén. Y le dice Rabí, que significa maestro. ¿Qué significa Rabí? Sabemos que has venido de Dios como maestro. Miren, no le dice yo sé que has venido de Dios. ¿Cómo le dice? Sabemos. E incluso le da la razón, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Los rabinos, el Sanedrín, los fariseos, los judíos, ¿sí? Los estudiosos de la ley, sabían que Jesús venía de parte de Dios, pero ellos dicen, como maestro. No lo aceptaban como Mesías, como Salvador. Amén. Y muchos ven a Jesús hoy en día así, como un gran maestro, como un gran filósofo, como un gran qué sé yo, pero no lo ven como el Salvador del mundo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el Hijo de Dios, como el Dios que se hizo carne, ¿sí? Sino lo ven como un gran maestro, igual que Confucio, igual que cualquier otro, ¿verdad? Pero no lo ven como el Hijo de Dios. Le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ellos atribuyen a los milagros que hacía Jesús a que Dios estaba con él, es decir, Dios estaba respaldándolo, Dios estaba a su favor. Amén. Entonces él dice, mira, nosotros sabemos de esto. Viene de noche, quiere un encuentro con Jesús para conversar, quería saber tal vez quién mismo era él, por qué estaba haciendo todo lo que hacía, tenía el criterio de lo que estaba pasando. Entonces sabemos que has venido de Dios por lo que haces, solamente Dios puede permitir estos milagros. Pero Jesús le interrumpe, ¿sí? No se deja halagar, no se deja, como le dicen aquí, ¿verdad? Cepillar, lambonear, ¿cómo que otra palabra utilizan? ¿Sí? ¿Sí? No se deja sorprender de lo que le está diciendo, ¿sí? El Señor siempre buscaba solo la gloria del Padre. ¿Cuántos dicen amén?
Versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Y cuando Jesús dice 2 veces, de cierto te digo, amén, amén, lego en griego, ¿verdad? De cierto te digo, es como decir, yo te juro, o yo te prometo, o ten la seguridad, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Y el no poder ver el reino de Dios implicaba no poder entrar en el mismo, es decir, estar condenado, estar perdido, estar sin esperanza, no poder alcanzar la salvación. Entonces Jesús está diciendo que el requisito para que usted pueda ver el reino de Dios, para que usted pueda entrar en el reino de Dios, es nacer de nuevo. Amén. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo entiende las palabras de Jesús de una manera literal, podríamos decir de una manera física, de una manera terrenal, y por eso lo ve como, eso es imposible. ¿Sí? ¿Cómo puede un hombre, ¿sí?, nacer otra vez? ¿Sí? ¿Cómo puede hacerse eso? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Cuando Gary nació, sí, parecía gelatina, ¿verdad? Sale suavecito, que sí le produce dolor a la mamá. Pero ahora volver a entrar, imagínense, ¿no? Ni con cesárea entra todo ahí, ¿verdad? Sí, está todo fortachón. ¿No vive tu mamá? ¿Tú vive su mamá? ¿Sí? Imagínense. Y Nicodemo estaba así, imaginándose, ¿verdad? Más o menos como el chavo, cuando el profesor Girafales le enseña guitarra, le dice, más abajo, más abajo, y se baja él, ¿verdad? Lo toma literal todo. Él estaba con una comprensión terrenal, como dice la Escritura, de la sabiduría, ¿verdad? Hay la sabiduría de lo alto, que es pura, ¿verdad? Pero hay la sabiduría terrenal, que es animal y diabólica, ¿sí? Y él estaba con una comprensión terrenal de las cosas. Dice, ¿cómo puede un hombre nacer otra vez si está viejo? ¿Cómo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús tiene que explicarle. Respondió Jesús en el versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar, aquí no dice ver, entrar en el reino de Dios. No se trataba de entrar en el vientre de su madre otra vez, se trataba de entrar en el reino de Dios, pero para ello necesitaban nacer del agua y del Espíritu. ¿Está conmigo? Lo que es nacido de la carne, carne es. Si vamos a hablar en términos terrenales, físicos, carnales, de la materia, es carne. Pero él está hablando de eso. Dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Sí, Nicodemo ya había tenido su nacimiento físico, pero necesitaba tener su nacimiento espiritual. Amén. Y lo que es nacido de la carne, de la naturaleza humana, es naturaleza humana. Pero lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. ¿Sí? Y dice que nuestra carne no va a heredar el reino de Dios, sino nuestro espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como quien dice, deja de preocuparte por la carne, preocúpate por el espíritu. ¿Sí? La carne volverá al polvo. ¿Sí? El Señor dijo, de cierto morirás. El polvo eres y al polvo volverás. Amén. ¿Sí? Entonces, la carne, la naturaleza humana, vuelve al polvo donde fue tomada, al barro. Pero el espíritu vuelve a Dios. Amén. Y eso es más importante, el nacimiento espiritual. Y él le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén. Qué interesante, ¿no? Yo me preguntaba por qué Jesús le dice a un rabino, a un hombre intachable, a un sacerdote, un hombre de una gran reputación, un testimonio impecable, ¿sí? Un sacerdote, un hombre que servía a Dios, le dice, tienes que nacer de nuevo.
¿Sería aceptable que se lo diga a un cobrador de impuestos, a un extranjero que no adoraban a Dios, a un borracho, a un ladrón, a un homosexual, qué sé yo, que le diga a esa persona, tienes que nacer de nuevo? Pero a un sacerdote, a un rabino, ¿sí? ¿Por qué? Y la palabra del Señor nos da la respuesta, hermanos, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, ¿qué dice ahí? ¿Recuerdan? Porque la paga del pecado es... Oiga, yo tuve que aprenderme ese versículo para bautizarme. Usted es bautizado, tiene que saberlo, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte. Es decir, si tú pecas, recibes muerte, ¿sí? Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice también en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí hay un problema, ¿sí? Todas las personas que han pecado están destituidos de la gloria de Dios, reciben la muerte como salario, como remuneración, como recompensa, como consecuencia, con la palabra que usted quiere utilizar, ¿sí? Y usted dirá, bueno, entonces eso es para los pecadores. Pero ahí viene el problema. Dice la Escritura, ahí mismo en el libro de Romanos 3:10, no hay justo ni siquiera uno, todos somos pecadores. Y si usted se va a Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuál era ese hombre? Adán. Y por el pecado la muerte, ¿sí? La muerte entró por el pecado. Dice, así la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. Sí, Adán pecó, se convirtió en un pecador, murió físicamente, murió espiritualmente. Todos los que descienden de Adán tenemos el mismo problema. Vamos a morir físicamente y por causa del pecado morimos espiritualmente. Amén. Dice David, en pecado me concibió mi madre. Desde que usted nace, ya nace muerto espiritualmente por causa de Adán. Sí, nace vivo físicamente, pero espiritualmente nace separado de Dios, destituido de la gloria de Dios, muerto por causa del pecado. Y eso dice también Primera de Corintios, capítulo 15. Búsquelo, por favor. O si no, solamente escuche con atención. Primera de Corintios, capítulo 15, en el versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿cómo se llamaba? También por un hombre, Cristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren. Usted es hijo de Adán, tiene que morir. Amén. Muere físicamente, pero también muere espiritualmente. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces el ser humano desde que nace, ya nace muerto en delitos y pecados. Y eso lo podemos ver en el libro de Efesios. Si usted desciende del mono, usted no tiene problemas. Pero si usted desciende de Adán, usted tiene problemas. ¿Cuántos aquí descienden de Adán? Parece que no todos, ¿verdad? Los que descienden del mono, no hay ninguno aquí que apruebe esa teoría, ¿sí? Descendemos de Adán, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros antes de tener a Jesús? Muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra condición. Ahora recuerde que la palabra muerte significa separación. La muerte física, cuando su alma se separa de su cuerpo. El cuerpo vuelve al polvo y el alma al cielo o al infierno. Depende si usted tuvo a Cristo. Amén. Esa es la muerte física. Pero la muerte espiritual, que la Biblia llama incluso la muerte segunda, es cuando usted va a estar ante el trono de Dios, ¿sí? Su nombre no está escrito en el libro de la vida, dice, y va a escuchar, apártate de mí, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus demonios. Esa es la muerte segunda. Amén. Para aquellos que no han nacido de nuevo.
Entonces dice, Él les dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ¿sí? Sobre todo jugando carnaval algunos, ¿verdad? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera o los tiene dominados a los hijos de desobediencia. Amén. Cuando usted hace todo lo que Dios prohíbe, es un hijo de desobediencia y Satanás está dominando su vida, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero qué precioso es el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, repita conmigo, por su gran amor con que nos amó. Mire el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Sí? Gloria a Dios. Acá lo entendió. Aún estando muertos en pecados. ¿Qué quiere decir todo eso? Que Nicodemo no sabía esto de aquí. Nicodemo pensaba que por ser israelita, que por ser hebreo, que por ser judío, que por ser rabino, que por ser sacerdote, que por practicar la ley, el fariseísmo, él tenía ganado el cielo. Por ser descendiente de Abraham, el cielo era de él. Y él no sabía que él estaba muerto en delitos y pecados. Aunque se haya considerado una persona intachable, justa, perfecta, no pecadora y todo lo que se consideraba él, sin embargo, por la deuda de Adán, por el pecado de Adán, por la herencia de Adán, él era un pecador y estaba muerto en delitos y pecados. Amén. Todos los seres humanos, no importa si se llama Papa de Roma o quien se llame, somos pecadores, no hay justo ni siquiera uno. Y por ser pecadores estamos muertos en delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios por ese pecado. Y por eso, para venir al reino de Dios o para entrar al cielo, necesitamos nacer de nuevo. Y eso solo es posible por la fe en Jesucristo. ¿Amén? Si usted no tiene a Jesucristo, usted está muerto en delitos y pecados. Y si físicamente muere en esa condición, va a una muerte eterna, a una eternidad sin Dios. Pero si en vida usted recibe a Jesucristo, entonces usted nace de nuevo, pasa de muerte a vida, pasa a ser un hijo de Dios y tiene entrada al cielo. Esa es la gran verdad del Evangelio que usted necesita saber. Amén. Hay un texto paralelo a este en Colosenses capítulo 2, después de Efesios está Filipenses, después de Filipenses está Colosenses. Colosenses capítulo 2 en el versículo 13. ¿Ya lo tienen? Colosenses 2, 13. ¿Ya? Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, significa y sin haberse despojado del viejo hombre, ¿sí?, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Cuando usted nace de nuevo, cuando todos sus pecados son perdonados por la fe en Jesucristo, entonces usted pasa de muerte a vida. Usted nace de nuevo. ¿Qué produce la muerte? El pecado. Si el pecado es borrado, usted nace de nuevo, pasa de muerte a vida. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, Cristo, perdonándonos todos los pecados. 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, que nos condenaba, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Raquel Armijos, pecadora al infierno, Jesús tomó sin vergüenza, borracha, pecadora al marido. Todos sus pecados que estaban ahí en esa lista, que se pagaré, fueron clavados en la cruz. ¿Y ahora qué dice? Raquel Armijos, hija de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Toda esa lista negra de pecados, Jesús
La clavó en la cruz. Fue en la cruz donde Él pagó, como decía esa alabanza, nuestros pecados, nuestros sucios pecados, y anuló esa deuda que usted venía desde Adán. ¿Sí? Imagínense, hasta la cuarta generación Dios castiga, dice. Imagínense, mis abuelos, bisabuelos y tatarabuelos que fueron adúlteros, que fueron idólatras, que fueron sinvergüenzas. Todas esas consecuencias yo tenía que pagarlas, pero Cristo las pagó por mí, y por yo creer en Él soy libre de toda maldición. Amén. Dice el versículo 15: y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él venció a Satanás y a sus huestes, triunfó, ¿sí?, sobre ellos allí en la cruz. Satanás creía que la peor derrota que había tenido Jesús era la cruz, y no entendió que esa era la más grande victoria de Jesucristo y la más terrible derrota para Satanás y el reino de las tinieblas. Por eso dice que Él nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Ahora estamos en el reino de la luz por haber creído en Jesucristo. Entonces, esa es la razón por la cual Jesús le dice a Nicodemo ahí, ¿verdad? En el Juan capítulo 3, versículo 3: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le quiso decir: tú estás muerto en delitos y pecados. Tú naciste muerto espiritualmente, aunque naciste físicamente vivo. Tú necesitas nacer de nuevo para entrar al reino de Dios, que significa la salvación. Amén. Que significa el cielo. Si no tienes ese nuevo nacimiento, ¿sí?, estás perdido por toda la eternidad. Y él, como lo entiende físicamente, dice: ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer? ¿Sí? ¿Y cómo puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre? Y ahí Jesús le vuelve a explicar. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Ahora, ¿qué es esto de nacer del agua y del Espíritu? Amados hermanos, hay personas que dicen: ese hermano Gary, ese hermano Diablo no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Y el hermano se siente culpable y dice: uy, no he nacido de nuevo. ¿Y ahora cómo nazco de nuevo? ¿Verdad? Y amados hermanos, nacer de nuevo no depende de usted. No lo hace usted, lo hace el Espíritu Santo. Así como el fruto del Espíritu no es algo que usted hace, es algo que el Espíritu produce en usted. El nuevo nacimiento no es algo que usted tiene que hacer. Ay, voy a orar, voy a ayunar, voy a ser muy religioso para nacer de nuevo. No, ese es el regalo de Dios. El nuevo nacimiento lo produce no usted, el Espíritu Santo en usted. Por lo tanto, usted no tiene que esforzarse ni preocuparse. Si usted ha creído en Jesucristo con todo su corazón, se ha arrepentido de sus pecados, ha rendido su vida a los pies de Jesús, Él va a sellarlo con el Espíritu Santo. Amén. Efesios 1:13 dice eso. ¿Sí? En Cristo nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dale un aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. Y es el Espíritu Santo el que va a nosotros a producir ese nuevo nacimiento. Y eso lo vamos a ver en el libro de Tito. ¿Sí? Tito colorito, ¿verdad? Antes de Filemón, antes de Hebreo, ahí está Tito. En el capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Tito, después de Timoteo, ahí está Tito, capítulo 3. Dígame cuando lo encuentre. Dice en el versículo 3: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia. ¿Se recuerdan Efesios? Mas Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó y nos salvó, no por obras, sino por gracia, dice Efesios, ¿verdad? Y acá dice lo mismo, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, era imposible, ¿sí? Sino por su misericordia. Por eso en Romanos dice, no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Usted está aquí porque Dios tuvo misericordia de usted. ¿Cuántos le alaban? Si usted un día recibió la convicción del Espíritu Santo de creer en Jesús, fue por la misericordia de Dios para usted. Nadie dice, no, yo me salvé porque Dios... No, Dios tuvo misericordia de ti, permitió que alguien te predicara o que escucharas un mensaje y tú creyeras en Jesucristo, porque tuvo misericordia de ti. Él dice, yo tendré misericordia del que tenga misericordia. Amén. Entonces dice el versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Dios derramó en nosotros no una gotita, abundantemente del Espíritu Santo por la fe en Jesucristo. Y eso nos salvó, el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ese lavamiento, si no naces del agua, ¿para qué sirve el agua? Para lavar, ¿sí? De la regeneración. Ahora, es interesante la palabra regeneración en el griego. Es la palabra neogenesis, ¿sí? Neo significa algo nuevo y genesis significa nacimiento, principio, comienzo, ¿sí? Ese neogenesis es ese nuevo nacimiento. La palabra regeneración significa eso, nuevo nacimiento. Entonces, ¿quién produjo el nuevo nacimiento? El Espíritu Santo, cuando nos lavó con la sangre de Cristo Jesús, ¿sí? Y por la renovación, es interesante la palabra griega para renovación, anakenosis. Es como si este control de aquí se daña y yo compro uno igualito a este, pero ¿qué hago con este viejo? Lo desecho, ¿sí? Eso es renovación, ¿sí? Boté lo viejo y traje lo nuevo, ¿sí? Entonces la renovación es de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Antes tenía la información del mundo, ahora tengo la palabra de Dios en mi vida. Amén. Esa es la renovación. Renové mi forma de hablar, renové mi forma de caminar, renové mi forma de vestirme. Todo lo que ahora es nuevo en mi vida. Antes mentía, ahora tengo que no hacerlo. Si antes era un borracho, ahora ya no tomo alcohol. Si antes fumaba, cero tabaco. Y todas aquellas cosas que contaminan mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, tengo que decir no. Y todas aquellas cosas que Dios llama pecado, yo tengo que decir no. Esa es la renovación. Amén. Por el lavamiento de la renovación y la regeneración en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo que yo naciera de nuevo cuando mis pecados fueron borrados. Pasé de muerte a vida. Se produjo esa regeneración, esa neogenesis, ¿sí? Y pasé a ser una nueva criatura. Y pasé a ser hijo de Dios. Y la renovación, el Espíritu Santo va renovando mi mente con su palabra. El agua que utiliza el Espíritu Santo para renovar mi mente es su palabra. Vamos a verlo en el libro de Efesios. Busque ahí el libro de Efesios. Efesios capítulo 5. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Amén. Efesios capítulo 5. ¿Ya lo tienen? Versículo 25. Maridos,
Está aquí su marido, dígale, marido, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada, ¿con qué dice? En el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Cuál es el agua que lava nuestra mente y nos renueva? La palabra de Dios. ¿Con qué guardará el joven su camino? ¿O con qué limpiará el joven su camino? ¿Sí? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios es el agua del Espíritu que renueva nuestra mente. Por eso dice en Pedro, fuimos rescatados de la vana manera de vivir que le damos de nuestros padres. Amén. ¿Sí? La mala manera de vivir, que adorando imágenes, tal vez en adulterio y en cuantas cosas, y nosotros aprendimos esas cosas de nuestros antepasados, ¿sí? Y el Señor dice que nos ha rescatado de esa mala manera de vivir, esas costumbres, esas tradiciones, esos malos hábitos, y hemos sido renovados por la palabra de Dios. Amén. Entonces, por eso dice el Señor Jesús, el que no naciere del agua, ¿sí? Es decir, la renovación que produce el Espíritu Santo en nosotros por la palabra de Dios, y del Espíritu, ¿sí? No entra al reino de Dios. Así que el Espíritu Santo es quien produce en usted la regeneración, hace que usted sea una nueva criatura, que usted pase de muerte a vida. Estaba muerto en delitos y pecados, ahora está vivo y es una nueva criatura. Estaba sin Dios y sin esperanza en el mundo, destituido de la gloria de Dios, ahora estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y tenemos libre acceso al trono de la gracia para alcanzar misericordia en el oportuno socorro. Y ahora ya no tenemos que ir allá a Israel, entrar al templo para ofrecer sacrificios. Nosotros, nuestro cuerpo es el templo de Dios y nosotros somos sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque ahora Él vive en nosotros, porque somos templo del Dios viviente. Amén. Entonces, ahora sí entendemos por qué Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo porque estás muerto en delitos y pecados. Por causa de Adán, tú estás muerto, separado de Dios. Tienes que nacer de nuevo, tienes que reconciliarte con Dios. Por eso dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, usted nace de nuevo, ¿sí? Por medio del poder del Espíritu Santo, cuando sus pecados son borrados por la sangre de Jesucristo. Usted es una nueva criatura. Eso no lo hace usted, ese es don de Dios para el verdadero creyente, para el que se ha arrepentido de todo corazón y se ha convertido a Jesús sinceramente, de verdad. Y el lavamiento de la renovación, o ese lavamiento, es lo que también se llama la santidad progresiva. Amén. Donde el Señor va limpiando nuestra mente, transformando nuestro entendimiento, ¿sí? Donde usted se va despojando del viejo hombre para vestirse del nuevo. Amén. Entonces, esa es la regeneración, ¿sí? Y la renovación que el Espíritu Santo va a hacer en usted. Esa renovación, ¿sí? Sí tiene algo que ver usted ahí, porque mientras más se alimenta de la palabra de Dios, más está lavando. Pero si pocas veces lee la palabra de Dios, va a ser más lento, más duro, más difícil ese lavamiento. Amén. ¿Sí? El Señor va lavando su mente, ¿sí? De cosas que usted antes practicaba y que Dios llama abominación, que Dios llama pecado y que producen la condenación. Ahora usted tiene, dice la Biblia, la mente de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice por ahí, al buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Versículo 6 de Juan 3 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, naturaleza humana, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice que ahora somos un espíritu con Cristo Jesús. Somos uno en Cristo Jesús. Dice el versículo 7, no te maravilles, no te asombres
de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido, ¿de qué dice? Del Espíritu. Entonces el nuevo nacimiento, ¿quién lo produce? El Espíritu. ¿Qué le quiso decir el Señor con eso? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es el que es nacido de nuevo. ¿Qué le quiso decir el Señor con esto? ¿Usted qué dice? ¿Usted conoce el origen del viento? ¿Sabe de dónde viene o a dónde va? No, ¿verdad? Así son los hijos de Dios. Para los judíos, solo los descendientes de Abraham eran herederos del cielo. ¿Sí? Y tenían que tener la genealogía y probar su genealogía para que lo atribuyan como hijo de Abraham y heredero del cielo. Y por eso es que a Jesús le decían, nosotros no somos hijos de fornicación, tú ni siquiera sabes quién es tu padre. ¿Sí? Así que, ¿cómo le dijeron, verdad? El Mesías dice, nosotros sabemos dónde va a venir, ¿verdad? De Belén, de David. Pero este dice, es del carpintero de Galilea. ¿Quién es este? ¿Verdad? ¿Sí? Y por eso es que Pablo le dice a Timoteo, no te metas a discutir de genealogías y esas cosas, no pierdas el tiempo con eso, eso ya no importa. No importa si usted es judío, griego, ecuatoriano, peruano, no importa de dónde sea usted, si usted viene a Cristo, usted es un hijo de Dios. No importa su genealogía, sus razas, no importa eso. No tiene que estar diciendo, ay, voy a ser judío, voy a ponerme la kipá, voy a andar con la Torá, voy a andar y hacerme mesiánico y hebreo para entonces ganar al cielo. No, si usted tiene a Jesucristo, usted es un hijo de Dios. No importa de dónde venga ni a dónde vaya, usted ahora va con Jesucristo al cielo. Amén. Ya no importa las genealogías. Eso es lo que le está diciendo a Nicodemo, porque para ellos era tan importante ser descendientes de Abraham. Y el Señor dice, no, esto es como el viento, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, pero vas al reino de Dios si naces de nuevo. Amén. Versículo 9. Esta pregunta le dejó en jaque mate a Nicodemo. Respondiendo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres maestro y no lo sabes? ¿Sí? 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijere las cosas celestiales? Y aquí Jesús va a responder la pregunta de Nicodemo, ¿cómo se hace eso para nacer de nuevo? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda y nazca de nuevo, tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, o sea, el infierno, mas tenga vida eterna. ¿Cómo naces de nuevo? Por medio de la fe en Jesucristo. Moisés levantó una serpiente en el desierto. Si te picaba la serpiente, tú mirabas a esa serpiente de bronce y no morías. Así también, aunque tú tengas el veneno de Satanás que lo puso en Adán y eres heredero de esa maldición, pero si pones la fe y crees en Jesucristo, que fue levantado en la cruz, la sangre de Jesucristo te limpia de todos tus pecados y pasas a ser un hijo de Dios, naces de nuevo y eres salvo. Por la fe en Jesucristo. Ahí está la respuesta. Ahora que usted ya lo entendió, si usted ya tiene a Jesucristo, manténgase firme en Jesús. Amén. El Espíritu Santo es el que ha hecho de nosotros nuevas criaturas, que hizo que nacimos de nuevo y ahora tenemos que ir limpiando cada día, lavándonos con el agua de la palabra de Dios para hacer esas nuevas criaturas, como dicen Romanos, para andar en vida nueva. El agua era un símbolo de purificación externa, ¿sí? Por eso Juan dijo, yo les bautizo en agua para arrepentimiento. El agua simboliza purificación externa. Hay muchos que externamente pueden ser muy puros, pero el Espíritu Santo significa purificación interna. Y por eso dijo, allá viene uno que los bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Solo el Espíritu Santo produce esa purificación interna, esa regeneración.
Alguien dijo, pero yo no necesito regenerarme, yo necesito amor, comprensión y ternura. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Sí? Así también, la única forma que usted se regenere, sea una nueva criatura, es por medio de la fe en Jesucristo. Ahí usted va a recibir el Espíritu Santo como el sello, quien va a producir en usted esa neogénesis, ese nuevo nacimiento, esa regeneración. Y luego con la palabra de Dios que Él inspiró, el Espíritu Santo, va a ir limpiando su mente para que usted sea una nueva criatura, para que usted crezca hasta la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, y a su nombre sea toda la gloria. Denle un aplauso fuerte a Él. Quiero terminar con Juan capítulo 5 y versículo 24, por si usted todavía no ha tomado esa decisión por Jesucristo. Dijo el Señor, el 24, ¿verdad? El que oye, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. De cierto os digo. Como si dijera, yo te lo juro, yo te lo prometo. Amén, amén, legó. El que oye mi palabra, hoy usted ha escuchado la palabra de Dios, que está muerto en delitos y pecados y necesita nacer de nuevo. Y cree al que me envió. Es decir, si usted le cree a Dios, no se trata de creer en Dios. Los demonios también creen y tiemblan. Se trata de creerle a Dios. Que Él en su palabra le está diciendo que usted está muerto en delitos y pecados y necesita nacer de nuevo. Cuando usted oye la palabra y le cree al Señor, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En otras palabras, nace de nuevo. La única forma que usted entre al cielo es que usted nazca de nuevo. Y eso solo es posible cuando usted le cree a Dios, ¿sí? Y cree que dice, esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo tenga vida eterna. Cuando usted le cree al Señor que solo en la sangre de Jesucristo hay salvación, hay perdón, y usted le abre su corazón a Jesucristo, recibe el regalo de Dios que es Jesús. Cuando dice, ha dado a su Hijo unigénito, ese regalo, esa dádiva, entonces usted pasa de muerte a vida, usted nace de nuevo, usted tiene asegurada su salvación. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?